hacerlo, Señor, en oración. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí en esta mañana. Dios, yo creo que tú tienes un mensaje para nosotros. Danos corazones y mentes para recibir lo que tú nos vas a decir. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La vida humana comenzó en un jardín. Dios puso a la primera pareja, Adán y Eva, en un jardín que Él había preparado para ellos. Y lo que a veces ignoramos acerca de ese jardín es que el jardín donde comenzó la vida humana fue realmente un templo. Quizás tú en algún momento te hayas encontrado en uno de esos jardines hermosos, bien arreglados, con flores bellas, quizás una fuente o alguna corriente de agua que pasaba por ahí, y en ese momento de tranquilidad y belleza hayas sentido la presencia de Dios. Eso no es casualidad. Dios creó ese jardín donde puso a Adán y Eva para ser un lugar de encuentro con Él. Adán y Eva vivían en un templo. Y esto lo vemos con algunas resonancias o algunos ecos que encontramos en el texto de la Biblia. Por ejemplo, se usan las mismas palabras para describir lo que Adán debía hacer en el jardín cuando Dios lo puso ahí, que luego se usan para describir el trabajo en el tabernáculo que hizo Moisés. En el jardín del Edén abundaban, según lo que nos dice Génesis, el oro y el ónice. Y estos materiales también se usaron en la decoración del tabernáculo. Cuando Ezequiel, el profeta, describió un templo futuro, mencionó un río que salía del templo, así como también había ríos en el jardín del Edén. Dios caminó con Adán y Eva en el jardín, así como luego caminó con su pueblo en el tabernáculo, como lo describe Levítico 26:12. En otras palabras, el jardín del Edén era un templo. En ese jardín adoraban a Dios. En ese jardín disfrutaban de su presencia. Ahora, para Adán y Eva, que vivían en un templo, la adoración era como el respirar. Ellos constantemente disfrutaban de la presencia de Dios, constantemente le expresaban su agradecimiento y constantemente recibían la bendición de su presencia. No había ningún vacío en su corazón, porque siempre estaban en la presencia de Dios. Y de su presencia fluía todo lo que ellos podrían necesitar. En su presencia disfrutaban del amor, de la provisión, de la seguridad. Y en gratitud respondían con adoración. Pero algo sucedió. Adán y Eva desobedecieron el único mandamiento que Dios les había dado. Y comieron del árbol que Él les había prohibido. Al desobedecer el mandato de Dios, rechazaron su autoridad sobre ellos y deshonraron a Dios, porque Él les había dado todo lo que ellos tenían. Como resultado de su acción, fueron expulsados de la presencia de Dios. Dios es santo. Él no puede tolerar el pecado. Entonces, ellos, al haber rechazado la autoridad de Dios, ya no eran dignos de vivir en su presencia. Ya no podían morar en ese templo que era un jardín. Eran inmundos.
su presencia misma deshonraba a Dios. Y fueron expulsados de ese jardín. Y sin embargo, Dios no abandonó a su creación. Dios buscó la manera de seguir viviendo en relación con la humanidad que Él mismo había creado. Pero ahora esa comunión solamente sería posible por medio del sacrificio, porque se necesitaba un sacrificio de sangre para cubrir el pecado, la culpabilidad, la vergüenza, la deshonra, la contaminación de lo que Adán y Eva habían hecho. Y ese primer sacrificio, de hecho, se hizo ahí mismo en el jardín, cuando Dios mató animales para quitarles las pieles y usarlas para cubrir la vergüenza de Adán. Pero eso fue solamente una medida temporal. De todos modos tuvieron que salir del jardín y ya no podían vivir ahí. A lo largo de la historia, sin embargo, Dios siguió estableciendo templos, lugares de adoración, para que la gente de alguna manera se pudiera volver a acercar a Él. En los días de Moisés, ese templo fue el tabernáculo que Dios le mandó construir. El tabernáculo era un templo móvil, era una carpa que se podía cargar, pero por supuesto era también un lugar de sacrificio. Cuando uno entraba por la cortina que estaba alrededor del tabernáculo como una cerca, la primera cosa que veía era el altar de sacrificio, porque solamente se puede acercar a Dios, un ser humano pecador, por medio del sacrificio. Durante el tiempo del rey Salomón se construyó un templo permanente. Y fue realmente un edificio esplendoroso, con acabados de oro, con detalles muy bellos, muy especiales. Cuando se dedicó ese templo de Salomón, Dios llenó ese lugar con la nube de su gloria. Fue tan densa la nube que los sacerdotes ya no podían hacer su trabajo. La presencia de Dios fue palpable en ese momento, ese instante de la historia. Cada día los sacerdotes hacían sacrificios por los pecados del pueblo y cualquier persona podía llegar a ese lugar y platicar con Dios, entablar una conversación con Él, estar en su presencia, adorarle, pero no sin sacrificio. Sin embargo, ese templo también fue destruido. El pueblo pecó tanto contra Dios y deshonraron a Dios tantas veces siguiendo a otros dioses que por fin Dios ya no pudo más, se le acabó la paciencia y entonces Él permitió que llegaran ejércitos invasores del extranjero y destruyeran ese templo. Pero Dios no se rindió en su esfuerzo por tener comunión con nosotros. Cuando se cumplió el tiempo, Dios levantó un templo de carne y hueso. Dios habitó en un cuerpo humano que fue un templo perfecto. Y en la persona de su Hijo Jesús, Dios vino al mundo y tomó carne, sangre humana y convirtió ese cuerpo en su templo. En ese templo, el templo del cuerpo de Jesús, se hizo el mejor sacrificio posible. Los sacrificios de animales que se habían ofrecido en los templos anteriores solamente eran una medida temporal, cubrían el pecado por un momento, pero el sacrificio que Jesús hizo de su propio cuerpo fue un sacrificio perfecto, permanente, eterno. Por medio de su sangre,
nosotros ahora tenemos acceso a la presencia de Dios. Jesús, después de terminar su trabajo, regresó al cielo, pero en su ausencia se está levantando otro templo. La iglesia es el nuevo templo. La presencia de Dios llena este templo. No me refiero, por supuesto, al edificio, sino a nosotros, a las personas que componemos el templo. Dios nos llena con su Espíritu. Y por eso el cuerpo de cada creyente es también un templo, porque es la morada del Espíritu Santo. Es un lugar de adoración. Como personas individuales y como congregación, somos ahora el templo de Dios. La sangre de Jesús es el sacrificio que nos purifica y nos permite estar en su presencia para adorarle. Pero todavía queda un templo más. La historia no se ha acabado. Al final de la historia habrá otro templo donde todos los que se hayan entregado a Jesús irán a vivir y a adorar para siempre. Y Dios le mostró a Juan este templo en una visión. Si la historia humana comenzó en un jardín que fue un templo, esa historia va a terminar en una gran ciudad que va a ser un templo. Apocalipsis 21 lo describe. Vamos a leer los versículos 1 al 4 de este capítulo. Es el capítulo penúltimo de la Biblia, Apocalipsis 21. Y dice así: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Cuando llegue el final de la historia, después del milenio, después de la rebelión final, después del juicio y después de que el enemigo y todos los que lo han seguido hayan sido consignados al infierno, entonces Dios hará un cielo y una tierra renovados. Este cielo no se refiere al cielo donde está Dios, sino al cielo que vemos nosotros. Lo que nos está diciendo, en otras palabras, es que todo el universo que ha sido dañado y afectado por el pecado será renovado, será transformado. El mar, que es un lugar de caos y destrucción, dejará de existir. Y descenderá del cielo una maravillosa ciudad. Ahora, ¿por qué desciende del cielo? Porque no es una ciudad hecha por el hombre. No es una ciudad como las que hacemos nosotros, llenas de crimen y contaminación y tristeza, que se ven muy bonitas de lejos, pero muy feas de cerca. Sino que será una ciudad hecha por Dios. Una ciudad donde no hay lágrimas, donde no hay tristeza, donde no hay dolor,
donde no hay enfermedad, donde no hay muerte. Una ciudad donde no hay servicios fúnebres, donde no se tiene que detener el tráfico para dejar pasar a una carroza que lleva a un muerto, porque no habrá muertos. Será en realidad lo que la vida humana siempre debía ser. Un lugar de vida social, un lugar de trabajo placentero, un lugar donde uno constantemente aprende y recuerda y hace cosas nuevas sin jamás aburrirse. Será el sueño que jamás encontramos aquí, en esta tierra. Pero ¿quiénes entrarán en ese lugar? ¿Quiénes tendrán el derecho de vivir? ¿Quiénes tendrán llave de un apartamento en esa ciudad? Los versículos siguientes nos dan la respuesta. Sigamos leyendo del 5 al 8. Dice así: el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. ¿Quién es el que va a decidir quiénes entran a esa ciudad maravillosa? El constructor, el juez de toda la tierra, Dios mismo. Por eso Juan lo ve ahí sentado en su trono, porque Él es el que va a determinar las reglas de entrada a la ciudad que Él mismo ha creado para nosotros. Él es Jesús, es el juez de todo, es el Cordero inmolado, es el principio y el fin, y Él determina el destino de cada persona. Él dice que todo el que salga vencedor se convertirá en heredero de todo esto. No sé si te diste cuenta, hay dos herencias en este pasaje. Puedes heredar el lago de fuego y de azufre. Yo no quiero esa herencia. O puedes ser heredero de la ciudad santa, de la nueva Jerusalén, que desciende de Dios. ¿Y quiénes son los que van a entrar? Dice que son los vencedores. El que salga vencedor tendrá su lugar, será heredero, tendrá su posesión en esa ciudad. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que vencer? Encontramos la respuesta en 1 de Juan 5:4. Nos dice que tenemos que vencer el mundo. Esta es la victoria, dice, que vence el mundo. Nuestra fe. Cada persona que camina por la fe en Jesús no solo entrará a esa ciudad como turista, sino que tendrá una herencia ahí. Recibirá, por decirlo así, un título de propiedad dentro de la ciudad santa. Pero para mantener la santidad de esa ciudad también hay una lista de excluidos, de los que no pueden entrar. Entre ellos están los cobardes, los que tienen más miedo a lo que dice la gente que a lo que dice Dios. También quedarán excluidos
los que se rehúsan a creer, los incrédulos, los que dicen, no, yo no creo. Igualmente, los que han preferido el pecado de diferentes clases y no se han querido arrepentir, también quedarán afuera. Los que mienten y prefieren la mentira y no se arrepienten. Los que cometen diferentes inmoralidades sexuales y no se arrepienten. Igualmente, los que se han entregado a la magia, a la idolatría, quedarán fuera. Pero la buena noticia es esta. Si hemos cometido alguna de estas cosas, podemos ser perdonados si nos arrepentimos. Los que quedan excluidos de esta ciudad no son los que alguna vez cometieron uno de estos pecados, porque si no nadie entraría, sino que son los que se aferran a ellos y no se quieren arrepentir, los que aman más el pecado, aman más a los ídolos, aman más la magia, aman más la perversión sexual, aman más la mentira que a Dios. Y entonces, en lugar de arrepentirse y dejar estas cosas, se aferran y quedan excluidos. Por eso Dios te dice, no te aferres al pecado. Jesús dijo, es mejor que te arranques el ojo y lo tires de ti si es que te hace pecar. ¿Por qué? ¿Porque un pecado te va a excluir? No, porque el pecado te puede engañar. A tal grado que en lugar de confiar en Dios, te aferras al pecado. Y eso sí te puede excluir. Por lo tanto, no te aferres a ninguna cosa de este mundo. Aférrate a Dios, a Cristo. Porque es la fe, nuestra fe en Jesús, la que vence el mundo. Nosotros no podemos regresar al jardín del Edén. Nadie sabe siquiera dónde está. No podemos regresar atrás en la historia, solamente podemos ir hacia adelante. Pero podemos prepararnos para esto que viene. Esta maravillosa ciudad. Imagínense que Jesús pasó 7 días preparando este mundo tan maravilloso y ahora lleva 2000 años de estar preparando esa ciudad. ¿Cómo será de maravillosa? Y Él ha prometido venir y llevarnos a estar con Él y vivir ahí. Podemos prepararnos ahora para vivir en esa nueva Jerusalén, en ese nuevo templo que Dios está preparando para nosotros. Y el mensaje es este: no te lo pierdas por nada en este mundo. Oremos. Padre, gracias por esta maravillosa visión que tú nos das de lo que viene, de lo que tú estás preparando para los que te son fieles. Te pido, Señor, que nos ayudes a vivir preparados para morar contigo en esa maravillosa ciudad. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.